Antiguamente, las murallas medievales limitaban la población de Hostalric en todo su contorno. Hoy en día, como puedes ver, han sido abiertas ya y la gente hace vida prácticamente dentro de ellas, algo que los que las construyeron en su momento nunca se hubieran podido imaginar. En la actualidad son residencias bastante amplias, aproximadamente de unos 800 metros cuadrados, que incluso han aparecido en postales que se pueden comprar o ver incluso desde el extranjero. A lo largo de la muralla han hecho diversos pasadizos que te permiten comunicarte desde el interior del centro con esta actual vía de comunicación, que viene a ser en parte una conexión a lo que fue la antigua vía romana, que posteriormente fue el camino real que se controlaba a través de las murallas y fortalezas de esta población, que controlaba el paso entre Barcelona y Girona en la vía a Francia. En general, talleres, comercios y viviendas particulares se han ido desarrollando a lo largo de esta muralla de origen medieval, que posteriormente ha sido reformada paulatinamente con los tiempos para irla adaptando a las nuevas técnicas defensivas que fueron surgiendo con el paso de los años, hasta hacerlas obsoletas definitivamente. En general, se trata de unas murallas de origen medieval que fueron siendo reformadas hasta la Edad Moderna, en la que todavía tuvieron alguna utilidad, principalmente una de las últimas durante lo que se llama la Guerra de Independencia Española, que fue la lucha de España contra la invasión napoleónica de los franceses, concretamente, alrededor de los principios del siglo XIX, años 1808 a 1810. Originalmente, la muralla medieval formaba todo un conjunto que encerraba y obligaba al paso por este tipo de puertas a las personas que querían acceder desde Girona hasta Barcelona, por el trazado de lo que queda de la antigua vía romana, que posteriormente fue convertida en camino real, custodiada por la famosa fortaleza de Hostalric, o más bien conocida también como Castillo de Hostalric. Concretamente, ahora mismo estamos por una de sus salidas, la Puerta de Barcelona. En tiempos antiguos, hasta bien entrado el siglo XIX, esta puerta fue el principal paso obligado a las personas que querían cruzar de una población principal a otra. Hostalric en ese sentido jugó un papel bastante importante. Aquí tenemos la Puerta de Barcelona, la que controlaba precisamente el paso de las personas que querían venir desde Barcelona hasta Girona, por esta vía. En general esto se trata de una exploración diferente, ya que todo el recorrido ha sido pues señalizado de manera turística con esta curiosa señalización que puedes encontrar tanto en la calzada del pueblo como en distintas señalizaciones a lo largo de todo el centro de la población, que te marcan un recorrido propuesto por el ayuntamiento de esta población para poder visitar todo este patrimonio que tienes aquí. Ahora vamos a ir entrando por estas puertas para que puedas verlo en profundidad. Esta es una de las puertas, sin embargo no la única. Esta, la Puerta de Barcelona, nombre simple, sencillamente marca el rumbo que se podría tomar cogiendo pues la salida por esta puerta. Después tenemos la Puerta de las Viñas, que sencillamente conduce a una zona de huertas que tenían viñas. Después tenemos la Puerta de las Huertas,
que sencillamente marca el camino que conduce a las huertas que se encuentran cerca del pueblo. Y por último, pues estaría, por ejemplo, la puerta de Girona, que controla lo que es el paso hacia Girona. Así funcionaban normalmente estos lugares medievales, simples, sin mayor complicación en ese sentido. Y aquí les voy a enseñar parte del recorrido turístico propuesto por las autoridades municipales de un pueblo en el que estoy encontrando bastante cosas curiosas, como este control de paso. No muy lejos de la puerta de Barcelona encontramos esta pequeña subida que se encuentra señalizada de esta curiosa manera, que nos lleva a lo que se llama la Cova del Reliller y el acceso a lo que fue la antigua fortaleza castillo de Hostalric, que controló el paso por el Camino Real durante muchos años. Como pueden ver, las vistas de la población, de su casco histórico, son magníficas. Y en general estoy encontrando, en ese sentido, gente bastante amable, hospitalaria. Se les ve que en el momento en que estoy haciendo yo este vídeo tienen deseos de recibir visitantes. Te encuentran por la calle y se muestran bastante dispuestos a ayudarte a encontrar cosas. Incluso se les ve que hay unas ganas de enseñar su pueblo, que sinceramente estoy encontrando bastante interesante desde el punto de vista patrimonial e histórico, en muchos sentidos. Se trata de una población que a nivel turístico está bastante virgen, con muchas cosas por explotar, y que por una serie de diversos motivos pues parece haber permanecido un poco aislada o apartada de las principales corrientes turísticas que hay a lo largo de toda España, posiblemente por su posición un poco interiorana, lejos de la costa. Sin embargo, existen planes de las autoridades municipales de este lugar para cambiar un poco ese panorama. Tienen un plan de desarrollo turístico en el que están intentando recuperar infraestructuras y patrimonio histórico, como por ejemplo es el antiguo castillo fortaleza, el cual tiene una historia particular de la que hablaremos más adelante. Mientras tanto, seguiremos con el recorrido. Desde aquí se puede ver prácticamente todo lo que es el casco histórico de la población, que se encuentra justamente enclavado al lado de lo que se conoce como el río Tordera. Nos encontramos desde la parte baja subiendo hasta la parte alta. Toda la población, salvo el castillo, se encuentran prácticamente a los pies de lo que fue un antiguo volcán sobre el que se construyó la antigua fortaleza castillo de Hostalric, en el que se puede ver parte de los muros basálticos del antiguo volcán, cuyas piedras se utilizaron para construir toda esta fortaleza. Se trata de una fortaleza que fue bastante importante durante mucho tiempo como centro del control de accesos y paso
entre el norte y el sur de España, concretamente en la vía que provenía a Francia, y jugó un papel defensivo muy importante a lo largo de las diversas guerras que hubo en este lugar desde los tiempos medievales. Y en general, la población consta de varias partes. Primero, el casco histórico, que es el que podemos ver aquí abajo, en el que se encuentra culminada la cumbre con la iglesia del pueblo. Después, en lo alto del todo, la fortaleza, las murallas medievales de las que podemos ver rastro en los distintos torreones que siguen bordeando la ciudad y que han sido convertidos en locales comerciales, industrias o viviendas. Y después tenemos esta zona en la que se han hecho una serie de caminerías a lo largo de las antiguas huertas que siempre ha tenido esta población, en la que se puede disfrutar de la naturaleza con diversos merenderos que puedes encontrar a lo largo de los distintos recorridos y caminos propuestos. En general he encontrado 3 que proponen las autoridades municipales, sin embargo tú por tu cuenta puedes encontrar un poco más. Vamos a seguir el recorrido ahora. Nos encontramos con el castillo de Hostalric, fortaleza de origen medieval, que en sus tiempos llegó a ser adaptada a lo largo de diversas reformas sucesivas para adaptarla a los tiempos de la guerra moderna en los que se empezó a utilizar artillería. Este lugar tuvo valor como fortificación militar defensiva hasta principios del siglo XIX, en el que jugó un papel muy importante contra las tropas del ejército de Napoleón, en el momento en que Francia invadió España durante la época imperial francesa. Sin embargo, no sería la única ocasión en la que esta magnífica fortificación jugaría un papel importante en la defensa de estas comarcas. Ya en tiempos medievales había una fortaleza construida en los cimientos volcánicos de este castillo, que sin embargo fue destruida en varias ocasiones, tanto por el señor feudal de esta zona para impedir que lo utilizasen las tropas enemigas, como por invasores extranjeros, como fueron por ejemplo los franceses, que en época medieval la llegaron a destruir creo que en más de alguna ocasión. En este momento lo que puedes ver aquí es el recinto que queda de las reformas que se hicieron ya en época moderna. Y en general se trata de una fortaleza que forma parte de una ruta turística llamada 1715, ya que también jugó un papel muy importante durante las guerras de sucesión que hubo en España entre la dinastía de los Borbones y la dinastía de los Habsburgo, en la que durante mucho tiempo esta fortaleza fue asediada, sin embargo no llegó a ser tomada en esa ocasión, sino que fue entregada mediante un tratado de paz que dio la victoria a los Borbones. Se trata de una de las fortalezas mejor conservadas de estilo moderno que puedes encontrar en Cataluña, en la que puedes ver los baluartes, las distintas murallas defensivas, acordes a los diseños que se realizaban en aquellos tiempos, inspirados en las líneas de trincheras diseñadas por Vauban, y aquí tienes los baluartes y casamatas en los que se colocaban las antiguas piezas de artillería. Recordemos que las piezas de artillería que se utilizaban en aquellas épocas eran piezas no muy potentes comparado con las actuales, en las que normalmente el rango de acción que tenían era de aproximadamente 500 metros, las más comunes, y después teníamos otras como la culebrina, con la que se podía alcanzar hasta 1000 metros de tiro efectivo, utilizando diversos tipos de munición, que podían ser metralla, las típicas balas esféricas de cañón, granadas de mano un poco rudimentarias que se usaban en aquella época, y en general esta fortaleza estaba adaptada para este tipo de cosas. Las técnicas de asedio eran muy distintas, y en general, pues como ves, se encuentra bastante bien conservado. La iglesia parroquial de Santa María, o la iglesia de Hostalric, edificación típica de prácticamente cualquier pueblo que te puedas encontrar en cualquier lugar de España o de cultura hispánica.
Se trata de un edificio que tiene un aspecto gótico, que llegó a ser más antiguo. Tuvo por lo visto algún origen medieval, sin embargo de la edificación antigua no queda ningún rastro. Queda este edificio que ya fue hecho prácticamente entre la época renacentista y la época moderna, en la que se puede ver pues esta imitación de rosetón gótico, mezclado pues con elementos modernos. La iglesia fue hecha por el maestro Barnat de Mataró, concretamente, y culminada alrededor de los años 1700, a principios de estos años. La iglesia, lo único anecdótico que se puede decir de ella, y realmente importante, es que se encuentra a los pies de lo que fue el castillo fortaleza de Hostalric, no muy lejos de la Cova del Relillé, y que fue saqueada e incendiada en 2 ocasiones. Durante lo que llaman los catalanes la Guerra del Francés, que realmente es lo que se conoce como la Guerra de Independencia Española, que fue pues la invasión napoleónica de España, y después durante la Guerra Civil Española en 1936, en la que pues la edificación pues ha sufrido pues una serie de restauraciones, como pueden ver por ejemplo en el torreón de arriba, que ya, a ver si lo enfocamos bien, que ya se ve que es más reciente. Sigamos con la visita. El centro del pueblo realmente pasa por el trayecto de lo que fue la antigua muralla, a la que con el paso del tiempo se le fueron realizando esta serie de pasos que comunican un extremo con el otro del pueblo, que ha ido transformándose a lo largo de sus años de crecimiento. En este momento, nótese que estamos en lo que fue el antiguo ancho de la muralla del castillo, que ahora vamos a ir pasando hasta llegar al otro extremo. Se trata de una transformación paulatina que se fue dando a lo largo del siglo XIX, cuando ya las murallas empezaron a ser obsoletas, y que nos conducen a lo que hoy en día es una de las principales vías de comunicación del pueblo, y que, como pueden ver, se conduce a los límites de la antigua muralla. A lo largo de este camino, que se conoce como el Carrer Mayor, puedes llegar desde la parte más baja del pueblo, en su casco histórico, hasta la parte más alta de la población, que es la que te llevará hasta la cúspide, hasta el castillo fortaleza de Hostalric. En general, todo el centro del pueblo, incluido lo que hoy en día se llama el Carrer Mayor, pasan realmente paralelos a lo que fue la antigua muralla medieval de Hostalric, que hoy en día pues tiene una serie de pasos que ya les enseñaré más adelante. En general, aunque la población es promocionada como una de las que tiene mejor conservado el casco medieval a lo largo de todo el territorio catalán, cosa que realmente es cierta, te encontrarás que en realidad la población en su casco histórico tiene una mezcla de construcciones de épocas un poco más recientes a la medieval, en las que encontrarás construcciones un poco más modernas, como las que tengo detrás, como otras más antiguas, como los restos de la torre que puedes ver allí. Sin embargo, eso no le quita el encanto que tiene a nivel patrimonial y a nivel general, inclusive de sus habitantes, a este pueblo, que tiene en realidad bastante potencial turístico por explotar desde mi punto de vista. El Vizcondado de Cabrera, señorío feudal de origen medieval, del que formó parte Hostalric como principal centro administrativo hasta su supresión en el año 1836, por razones que realmente desconozco de momento,
Y aquí tenemos un mapa en el que se puede apreciar la extensión que tuvo este vizcondado, que llegó a ocupar territorios de diversas comarcas catalanas actuales como la Garrotxa, Osona, limitaba con el Gironès, la Selva y llegaba a partes del Vallès Oriental y el Maresma catalán, subiendo hasta las zonas de Lloret de Mar, limitando con Tossa. La verdad era un señorío feudal bastante grande, que tuvo mucha importancia como centro de comunicaciones y control de paso por las zonas de España, principalmente entre las ciudades de Girona y Barcelona. Fue un importante centro comercial en ese sentido y agrícola, y jugó un papel muy importante en la defensa del reino a lo largo de los siglos, en los que su fortaleza, castillo que se encuentra hoy en día dominando toda la ciudad, llegó a ser destruido en diversas ocasiones, pero de eso ya hablaremos más adelante. Aquí tenemos una muestra de las poblaciones más importantes que llegaron a dominar los vizcondes de Cabrera, en las que tenemos Anglès, Maçanet de la Selva, Arbúcies y otras tantas que tienen importancia turística hoy en día y otras no tanto. En general, se trata de un vizcondado que incluso llegó a tener, por lo visto, relación con un pequeño condado que existía en Italia. Vamos a ponerlo para que lo veas bien. Y del que formaba parte, pues, esta población que estoy enseñando hoy. Ahora vamos a intentar obtener un poco más de información del patrimonio de este lugar. Vamos a ello. Bien, ya tenemos las llaves de la población. En el punto de información turístico del pueblo, no muy lejano de lo que es el ayuntamiento, por un módico precio, te facilitan las llaves para hacer un recorrido turístico por interesantes partes patrimoniales de esta población, entre las que se encuentra la Cova del Relillé. Hay que decir que en general esto pinta bastante bien, lo recomiendo sinceramente, y esto viene a ser una exploración urbana un poco atípica de las que suelen ver en este canal. Sin embargo, gracias a esto no vale la pena realizar grandes maniobras, y prácticamente encontrarás cosas muy interesantes por explorar de una manera relativamente sencilla esta vez. Vamos a empezar con el recorrido propuesto en esta documentación que tenemos. Vamos a ello. No muy lejos del punto de información turística y de lo que es la Casa de la Vila, o lo que se conoce como el ayuntamiento, la alcaldía, entendámonos para los que viven fuera de España. Se trata de una construcción magnífica, que fue un torreón de vigilancia, que es uno de los mejores conservados hechos por la Corona de Aragón en este territorio, que llegó a dominarlo durante un tiempo, y tiene 33 metros de altura y un mirador privilegiado con un recorrido museístico por el que hay que subir todas estas plantas hasta arriba. Vamos a comenzar. Nos encontramos ya en lo alto de la Torre dels Frares, en la cúspide de todo, en la que a través de esas escaleras que les iré mostrando de bajada, les iré enseñando todo el recorrido. Se tiene una vista privilegiada, prácticamente desde el centro de la población. Se podía ver incluso otras torres de vigilancia de la muralla. Me acaban de comentar que existen 200 metros de murallas caminables que podré abrir con esa llave que les acabo de enseñar. Aquí
se puede ver los restos de la población medieval, en los que allí al fondo se encuentra el cuartel de la policía municipal que marca la entrada al pueblo, al centro concretamente. Aquí al lado tenemos los márgenes del río Tordera. Y a lo lejos el omnipresente Castillo Fortaleza, del cual ya hemos hablado antes. Se trata ahora mismo de un recorrido bastante interesante, promete bastante, y se trata de una exploración urbana bastante original. Debo decir que entre las curiosidades que tienen, yo como empecé la visita desde arriba, van a ver que prácticamente está todo oscuro porque hay que meter una tarjeta como si esto fuera la llave de un hotel, en la que lo metes en un sistema que te activa todas las luces del lugar. Yo como lo he empezado al revés, no van a ver las cosas un poco así, pero incluso tiene un ascensor para facilitarle el acceso a los discapacitados. Está bastante bien. Ahora vamos por lo que fue la puerta por la que accedí, bajando todas esas escaleras. Ahora bajamos a la siguiente planta, en la que hay un recorrido musealizado, en la que, bueno, hay fotos de época. Por ejemplo, aquí se ve, vale, la invasión de las tropas napoleónicas, la vista d'Hostalric, desde Massanes, amb l'exèrcit francès en primer terme, grabat de 1821. Sí, un grabado de la época, en la que se simboliza pues lo que fue la ocupación francesa de la zona. Aquí un panel musealizado de lo que llaman en Cataluña la Guerra del Francés, entiéndase la Guerra de Independencia de Cataluña, de Cataluña no, de España, disculpen. Y aquí tenemos restos de la época, en las que hay monedas, restos de munición como granadas, balas de cañón, de mosquete. Aquí tenemos alguna medalla de la época, de prospecciones que se han hecho en la zona. Piezas de cinturones, en general. Ahora hay que bajar toda una escalera de caracol hasta abajo. Vamos a ello. Se trata de una escalera de caracol bastante amplia. Vamos a enseñarles un poco cómo es. Que te lleva hasta abajo y tienes algunas vistas pequeñas como esta. Aquí ya empezamos a lo que es la original escalera de piedra, ya que esto es un edificio que en su momento estuvo en ruina y fue restaurado para musealizarlo de la manera que están viendo ahora mismo. Ahora les enseñaremos la primera planta. Bien, bajamos de lo alto de la torre por esas escaleras y nos encontramos con lo que es la entrada, que se abre con la llave que me dieron. Y aquí encuentras otros paneles musealizados que te explican un poco cómo era en este caso el Vizcondado de Cabrera y un poco la historia del lugar. Aquí se encuentra el símbolo del señorío feudal que hubo aquí. Como pueden ver, se trata de un señorío feudal que tuvo mucha importancia dentro de la historia catalana, incluso dentro de la historia española, ya que en lo que fue la Guerra de Independencia o la Guerra del Francés,
la fortificación de este lugar jugó un papel muy importante para abastecer a las tropas que resistían en Girona la invasión francesa y después para estorbar bastante el paso a las tropas napoleónicas en su invasión hasta Barcelona. Ahora vamos a seguir el recorrido. Cerramos la puerta del recinto y ahora nos dirigimos por estas escaleras que tienen una vista panorámica estupenda, pero que pueden provocar vértigo quizás más de uno. Continuamos hasta abajo, hasta el siguiente punto. La realidad es que al hacer este vídeo en época de COVID y en un día lluvioso, pues me está teniendo algunas ventajas, como el poder demostrar todo esto de una manera bastante cómoda, ya que no hay grandes aglomeraciones de personas y bueno, me permite minimizar en gran parte del ruido que pueda provocar el paso de vehículos y personas. Vamos a proceder a cerrar esto y enseguida volvemos. Bien, efectivamente, como yo lo empecé de arriba hacia abajo, aquí tenemos la entrada principal, que siguiendo por aquí, que con esta llave la abres desde aquí, como puede ser, y aquí metes la tarjeta que es la que te va a permitir ver todo esto. Aquí tenemos otro espacio musealizado mediante paneles en los que te dan una perspectiva histórica de la ciudad, como era con el Hostalric medieval, Vizcondado de Cabrera, hasta llegar al actual mirador. Piezas de la época. El hostal, la historia del hostal, debido a que la población teóricamente debe su nombre a la existencia de un hostal que utilizaban los transeúntes que pasaban por el Camino Real para descansar. Y como fue un hostal que teóricamente hizo mucho dinero, en catalán ric significa rico, entonces hostal rico. Y de ahí se supone que viene el nombre de la población. Da una perspectiva histórica bastante importante. Y aquí tenemos el ascensor, que es el que te lleva pues hasta las plantas de las que venimos nosotros con las escaleras. En ese sentido, pues suponiendo que tengas vértigo, el ascensor este que tienes aquí es el que te va a ayudar en ese sentido. Entonces, digamos que está bastante bien pensado en ese sentido, lo previeron por lo menos. Está bastante bien, ¿eh? Perfecto. Ahora continuamos el recorrido. Ahora nos encontramos en otra parte importante del pueblo. Estoy viendo que es un importante centro neurálgico. Supongo que esto... Tienen que tomar en cuenta que este vídeo lo estoy haciendo en la época del COVID, en la que nos ves con estas mascarillas. Lo digo para gente que vea esto en un futuro, en el que a lo mejor ya esto no exista, y que tome en cuenta esta situación en el momento de verlo. Posiblemente tenga que hacer una reedición de esto en el futuro, cuando las circunstancias hayan cambiado, pero ahora mismo la situación es la que les estoy presentando. Esto fue la plaza medieval del pueblo, que se conoce como la Plaza de los Bueyes. Realmente no deja de ser la típica plaza central que hay en toda ciudad medieval, en la que se hacía un mercado, ¿no? Se le llama Plaza de los Bueyes ya que se vendía este tipo de animales, como otros que estaban vivos y productos de las huertas y las zonas. Hoy en día es un importante centro neurálgico de la población, en la que para estos momentos solamente te puedes aparcar si tienes el distintivo rojo, que es el característico de los residentes de Hostalric. Si no, no te puedes poner aquí. Y tienes dos lugares que parecen ser los restaurantes o cafeterías más importantes del pueblo. Este que tengo en esta zona, que le da la espalda al castillo, y después, cruzando desde la torre, tenemos este otro,
que también luce bastante bien. Parecen ser los bares y cafeterías principales de este pueblo, ¿no? Y aquí tienes un pequeño colmado, en el cual me acabo de comprar unas galletas que estaban bastante bien, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí. Estaban bastante bien. Y ahora, pues sencillamente vamos a seguir el recorrido relativamente propuesto hasta arriba. Desde la Plaza de los Bueyes, aquí puedes ver el distintivo turístico de la zona, todo para arriba. Bien, siguiendo por esa pequeña bajada que se encuentra bien señalizada, más arriba está lo que es la calle Mayor, Carrer Major, como se dice en catalán. Tenemos la única puerta que se conserva de manera original, la estructura medieval, que es la Puerta de las Huertas. En catalán se le conoce como la Puerta de las Hortas. Y bueno, sencillamente esta era la puerta que daba acceso a las huertas originales que aún siguen existiendo a lo largo del río Tordera. Es la única puerta que todavía mantiene la estructura original y que ha servido para restaurar las que todavía se conservan, como por ejemplo la Puerta de Barcelona, que fue restaurada alrededor de los años 60, de la década de 1960. Vamos a enseñarles un poco cómo se ve. Tienen este tipo de placas que dan una explicación. Se dice que mantiene la forma original del siglo XIV y que conecta con el camino de los Olleros, que conduce hasta la Plaza de los Bueyes y la Torre de los Frares, que también ya les hemos enseñado antes. Y lógicamente comunica con lo que es el río Tordera. Vamos a pasar para el otro lado para que lo puedan ver bien. Por aquí hay una serie de itinerarios que son marcados de esta manera, que son los que permiten disfrutar del paisaje natural de la zona. También te ofrece esa posibilidad. Y aquí tenemos pues la entrada original de la puerta. Ahora continuaremos hacia este lugar. Bien, no muy lejos de lo que es el portal de las huertas, que les he enseñado anteriormente, se encuentra lo que es la original Plaza de la Villa. Originalmente, aquí te da una explicación de cómo era esto, y puedes ver incluso una foto de época. Esto debía ser de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Yo apuntaría más bien principios del siglo XX. Esta es la plaza original, la más antigua del pueblo, alrededor de la cual se fue fundando pues la población medieval. Lo que destaca más es pues esta pequeña fuente que le llaman la Fuente de los Gigantes, que en principio te permite tener agua potable, aunque ahora se encuentra cerrada. Y unas esculturas de bronce bastante originales, la verdad. Y después tienes el edificio, que es una casa señorial, que fue el antiguo ayuntamiento, que hoy en día se ha trasladado pues más cerca de lo que es la Torre dels Frares. Continuamos el recorrido. La Torre de Aragán. Se trata de la Torre del Homenaje, que es una de las más altas del pueblo, 22 metros. Y es una de las mejores conservadas de este recinto amurallado. Ahora tenemos que entrar por aquí. Época de COVID. Y accedemos. Cerramos. Listo, ya lo tenemos. Los restos de un antiguo pozo. En principio aquí tendremos acceso a parte de las murallas medievales. Como puedes ver, se encuentra bastante bien conservado. Fotos antiguas de la época, de cómo estaban las murallas.
Esto en el año 1904. Mira cómo estaba, comparado a cómo está ahora, ¿eh? Un pequeño patio con... esto no son naranjas, esto se conoce como chinoto, que es una naranja muy ácida, que bueno, que en general no se puede comer, pero hay un refresco muy famoso, una bebida gaseosa, conocida con este nombre, de chinoto. Ahora vamos a ir por las escaleras. Y luego pasearemos, haremos el recorrido al revés, el camino de la ronda. Vamos a ello. Vamos a empezar a hacer todo el recorrido del recinto amurallado. Y un pequeño detalle de lo que son el camino. Me he venido desde la entrada al recinto amurallado. Bueno, para que vean un detalle de lo que queda de esta torre. Que en este aspecto pues sí que no queda gran cosa. Y ahora pues tendré que apagar la cámara para poder acceder hasta aquí arriba. Vamos a ello. Tuve que apagar la cámara para poder subir. Y ahí está la Torre de Arará, nuestro siguiente objetivo. O la Torre del Homenaje, como se le conoce normalmente. Aquí tiene una vista panorámica bastante buena. Mira. Esta torre ha sido bastante bien restaurada. Y tienes una excelente vista panorámica que sin duda debe ser superada solo por esa torre. Y se debía dominar perfectamente todo el camino real desde aquí, ¿eh? Sin duda alguna. Sí, vamos a poner para que lo veas bien. Y ahora bajando por allí a nuestro siguiente objetivo. Bien, bajamos de la torre. Bueno, las manos con un poco de óxido, pero bueno, con gusto, sin duda alguna. Y ahora vamos a hacer este recorrido enseñándoles las partes más bonitas y asombrosas. Tienen una vista magnífica, ¿eh? Toma en cuenta que todas estas casas no existían para la época y tenían un dominio completo de la región desde aquí, sin duda alguna. La verdad se encuentra bastante bien asegurado el recinto. Aquí hay restos de antiguas casas que todavía están por restaurar o reconstruir. En nuestro camino hacia la Torre del Homenaje. Se trata de así de una exploración prácticamente turística, una excursión que puedes realizar de una manera sencilla y fácil, pues sin muchas complicaciones. Ahora estamos en la entrada de la Torre del Homenaje. A la llave. Haz una patada y entras. Hay que presionar el botón de la llum. Voy a dejarlo abierto para que se ventile. Bueno, hay que subir toda esta escalera de caracol hasta arriba. Desde aquí ya no se puede ver nada. Vamos para arriba. Colocarnos la cámara bien. En principio la torre mide 22 metros, yo estoy subiendo desde un poco más alto, así que réstale quizás 10.
hay que pasar por este camino estrecho, hay que agachar un poco la cabeza, cuidado aquí, y que veas por dónde venimos. Y aquí estamos, la torre del homenaje. Desde aquí prácticamente tenían la mejor vista posible, excepto la que se puede tener desde el castillo. Vamos a ponernos aquí para que veas una buena panorámica de cómo era. De momento, sencillamente increíble, chicos, increíble. Ahora a nuestro siguiente objetivo. Dejamos la entrada de la torre del homenaje y seguimos el camino de la ronda. Todo recto por aquí. Entramos por aquí. Voy a curiosear un poco abajo. La zona de la entrada a este recinto amurallado, al recorrido por la muralla, puede ser un poco confusa. Tienes dos entradas realmente, una que es por dentro de la ciudad, muy cerca de la iglesia, de lo que es la cova del Relillé, que se las enseñaré ya después de esto. Y después tenemos esta entrada de aquí, que es la que da hacia el exterior de la muralla, justamente en la vía que sube hacia lo que era la antigua vía romana, y comunicada con el camino real. Después tenemos este pedazo de aquí. Aquí tenemos la torre del homenaje, que la acabamos de ver. Esas son las escaleras. Que si sigues por aquí, tienes como esta especie de bancos de piedra para descansar, sentarte. Y a partir de aquí, realmente no hay nada así que llame la atención, excepto el hecho de que está pues la base de la torre del homenaje aquí. Que se ve que, bueno, hicieron esta pequeña entrada. Y puedes ver un poco cómo es por dentro. Los refuerzos de los espigones, se ve que era por aquí que subían, mira. Subían por aquí. Ahí están los restos de la escalera que ya fue sustituida por la moderna que tenemos arriba. Y este pequeño banco de piedra que se hizo posteriormente. Pero poco más. Ahora continuamos. Tras la torre del homenaje, la entrada con el chinoto y continuamos por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Que vayas viendo un poco cómo es. Es un camino bastante amplio, bueno, bastante largo, mejor dicho. Aquí al lado puedes oler el tufo, ¿no? El olor que pega a la comida que hacen los restaurantes. Aquí está oliendo a sopa ahora mismo. Y en general tienes señalizados varios puntos que te permiten orientarte aproximadamente para no perderte en los recorridos, aunque la verdad no se encuentra mal señalizado, ¿eh? Y aquí tenemos esta salida con este ventanal bastante curioso, que creo que es más de estilo modernista. Y seguir por aquí arriba, que es lo suyo. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Ahí están. Estamos justamente encima del portal de Barcelona, que fue restaurado basándose en los estudios que hicieron del portal de las Huertas. Y si seguimos por aquí, llegamos a una salida. A abrir con llave. Cerramos.
Y listo. Y ya por aquí, bueno, tenemos, mira, otra torre. A ver si abre, solo por curiosidad. No, esta sí que no la abre. Pero hay un mirador arriba, ¿eh? Eso te lo vas a encontrar justamente saliendo con la bandera de Hostalric y los restos de la muralla y el camino que conduce hacia la fortaleza. Te dejará no muy lejos de la iglesia de Santa María. Y ahora vamos hacia las partes finales. Bien, y ahora llegamos, acabo de bajar por allí haciendo el recorrido de la muralla, aquí ves la atalaya, no está muy lejos, a uno de los puntos patrimoniales más curiosos de este pueblo. Se dice que hay una serie de galerías subterráneas que recorren todo el centro histórico. Una de las más curiosas y que se encuentra visitable es esta, la Cova del Religé. Se habla de que este lugar, se especula, mejor dicho, porque realmente parece que no hay una certeza histórica en este aspecto, de que esto fue una cueva que fue refugio hecho por los judíos para poder practicar sus ritos. Abrimos. A ver, hay que empujar la puerta. Ahí está. La cueva fue utilizada por los judíos aparentemente para practicar sus ritos y sus reuniones de manera secreta, clandestina. En la época, esta cueva parece que fue fácilmente excavada porque, bueno, la roca es, como pueden ver, arenisca, y era relativamente fácil, y se supone que está a unos 6 metros de profundidad, que nos deberán llevar a una gran galería. Ahora, pues, vamos a proceder a entrar. Vamos a dejar entreabierto. Y listo. Aquí se pueden ver pequeños nichos que seguramente servían para colocar lámparas. Posiblemente lo que era la entrada se encontraba bastante bien camuflada, sin duda alguna, ¿eh? Y ahora vamos a seguir por la serie de pasadizos, como ven. Esto sigue todo para abajo. Hay que tener cuidado que puedes pegar resbalones, mira. Aquí tienes distintos nichos. No se ve bien, voy a tener que apagarla. Aquí se puede ver. Bueno, eso es que la bombilla se ha quemado, pero hicieron esta serie como de secciones amplias para que la gente no se aglomerase en el camino único, sino que pudiera continuar. Ahora vamos a apagarlo y continuar. Continuamos el recorrido. Aquí hay que tener cuidado porque el suelo es bastante resbaladizo. Hay que cogerse de las cadenas. Está como curiosidad esta serie de nichos que sin duda fueron para colocar pequeñas lámparas, pequeños candeleros, para poder guiarte hasta abajo. Y listo. Haciendo todo este recorrido, llegas a esta gran sala. En la que en principio los judíos del pueblo en la Edad Media hicieron sus reuniones. Sin embargo, se dice que la relación con las familias cristianas fue bastante mala y fue el principal motivo para el que no durasen demasiado tiempo
viviendo aquí en el pueblo. Acabaron marchándose. Parece que no tardaron mucho en hacerlo. Bien, ahora vamos a enseñarles el recorrido todo hacia arriba. Bien, en cuanto a la fortaleza castillo, me encuentro que esta pequeña llave que me han dado no me da acceso a las partes que quería enseñarles yo, muy importantes de este recorrido del castillo, como eran por ejemplo la cisterna, el foso y una cámara antibombas, entre otras curiosidades que tiene esta fortaleza. Lamentablemente estamos en una época del año en la que no es posible acceder de esta manera. Tendré que esperar un poco más adelante para poder enseñarles la fortaleza al completo. Y bien, esto viene a ser todo sobre este primer recorrido por Hostalric. Y si te ha gustado este vídeo, pégame un like, suscríbete al canal, apóyame en redes y comparte este pequeño recorrido exploración turístico con las personas que consideres. Muchas gracias.